Alabado sea el nombre del Señor. Creo que todos estamos felices en estar congregados en el nombre del Señor para adorar su nombre, alabar su nombre, edificarnos mutuamente en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. La primera noche, el lunes, les prediqué sobre el lema de este año, Firmeza 92. Firmeza 92. Y no hubo tiempo para terminar, y les dije que la última noche concluiríamos. Pero ya que me ha tocado predicar en esta noche nuevamente, pues vamos a concluir el mensaje del lunes, Firmeza 92. Gloria al Señor. El hermano Garavito anoche dijo que este lema de firmeza ha sido el lema más importante de todos los que hemos tenido. Y se entiende muy bien esta declaración, porque anteayer la situación era terrible, ayer era extremadamente horrible, y hoy está peor la cosa. Y no me refiero literalmente a días, me refiero a años y a décadas, que esto va de mal en peor. La situación en el mundo va de mal en peor. Las persecuciones a la iglesia del Señor aumentan. En el propio Puerto Rico, pues, hay una situación que se va desarrollando lentamente de obstruir la obra de la iglesia. Y esto, lamentablemente, de parte del gobierno. Y aquí no hay que esperar mejores días. Aquí hay que seguir preparándose, porque las cosas irán de mal en peor. Y entonces el lema firmeza no solo es para el 92, sino hasta que suene la trompeta final. En el 93 podremos tener otro lema, pero el de firmeza será un lema permanente, porque las cosas en el mundo siguen empeorando, y lo bueno de todo esto es lo malo que se sigue poniendo, porque más pronto viene el Señor a buscar su iglesia. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Aleluya. ¿Y cuántos en el nombre del Señor permaneceremos firmes en el Señor? Para la gloria de su nombre. Y les dije que hoy, esta noche, o en la continuación del mensaje, tomaríamos 2 o 3 grandes ejemplos de hombres firmes en las Sagradas Escrituras, que en ningún momento dieron ni medio paso hacia atrás y prefirieron ofrendar sus vidas antes de dar un paso atrás. Se mantuvieron firmes. Y tenemos no solo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, una pléyade de hombres de Dios que permanecieron firmes. Sea Dios glorificado. Y a nosotros todos,
tanto a los obreros como a los oficiales de la obra, como a todo el pueblo del Señor, toda la congregación, tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Voy a pedir que el reverendo Gustavo Martínez los guíe en oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos. Pueden tomar sus asientos, amados, pero siempre alabando al Señor. Aleluya. Pues el lunes hablamos de la firmeza de Dios en todos los aspectos y también de la firmeza en cuanto a nosotros. Y esta noche deseo tomar, como ya les dije, algunos ejemplos de hombres de Dios realmente firmes, que se mantuvieron firmes sirviendo al Señor, que no claudicaron ni un solo momento, sino que fueron fieles a Dios y a su santa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos escogido 2 o 3, pero no quiere decir que haya habido 2 o 3. Hay muchos hombres en la Biblia que mantuvieron una firmeza ejemplar ante las situaciones distintas que se presentaban. Y para todos nosotros son una inspiración, porque es comprensible que Dios sea firme, pero es una bendición muy especial que nosotros los humanos también seamos firmes en las cosas de Dios. Aleluya. Y gracias a Dios que siempre los ha habido, que se han mantenido fieles a Dios. Si en alguna ocasión en el mundo, en toda la historia de la raza, Dios no hubiese tenido, aunque fuera un hombre firme, que todos se hubieran corrompido y hubiesen rechazado a Dios, Satanás hubiese tenido todo el derecho de reclamar este planeta Tierra para él, porque Adán lo hipotecó. Dios nombró a Adán Dios de este mundo, lo nombró Señor de esta tierra. Cuando le dijo señorea, que fungiera como Señor de la tierra. Y la palabra Señor entre nosotros la usamos comúnmente para referirnos a otra persona, Señor fulano de tal. Pero los hebreos usan este título Señor única y exclusivamente para el Dios Creador Todopoderoso. Amén. Ellos no le llaman Señor a ningún ser humano, pero sí le llaman Señor al Dios Todopoderoso. Y cuando Dios le dijo a Adán señorea, lo estaba nombrando el Señor de esta tierra. Pero Adán desobedeció a Dios y perdió su señorío y se lo entregó en manos de Satanás. Y con toda razón, Jesucristo mismo se refirió a Satanás como el Dios de este mundo.
Y el apóstol Pablo lo llama el príncipe del aire, del espacio. Así que no solo controla la tierra y hace todo lo que él quiera hacer en aquel pueblo que rechaza a Dios, pero con el pueblo de Dios es otra cosa, es otro cantar. Gloria a Dios, porque al pueblo de Dios se le ha dado la autoridad y el dominio de Satanás al hombre y a la mujer redimida por la sangre de Cristo y que ha sido hecho nueva criatura y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Y gloria a Dios por todos los hombres y mujeres que hoy son firmes en las cosas de Dios. Tomemos en primer lugar el ejemplo de Nehemías. Nehemías no era profeta, no era sacerdote, era un hombre común del pueblo. Pero en la cautividad a Babilonia, que luego el imperio medo-persa venció al imperio babilónico, subieron los reyes de Medo-Persa y no solo controlaban su propio imperio, pero controlaban también el que había sido el gran imperio de Babilonia, el primer imperio mundial que hubo. Entonces, Nehemías, que era de los hebreos que Nabucodonosor llevó cautivos a Babilonia, que llevó lo mejor del pueblo y dejó en Jerusalén y en Judea a los pobres de la tierra, a la gente sin preparación alguna. Y entre los que él llevó a Nehemías. Medo-Persa venció a Babilonia y absorbió todo el imperio babilónico, y reinaban los reyes Medo-Persa. Y el rey que reinaba sobre el reino de Media y el reino de Persia y también el reino de Babilonia fue integrado al reino medo-persa. Pues uno de estos hombres era Nehemías, y Nehemías fue el copero del rey Artajerjes de Medo-Persa. El copero era una persona de toda confianza del rey. Él lo escogía. Y Nehemías, como copero, traía al rey los alimentos y lo que él bebía, si agua, si vino. Nehemías tenía que probar, tenía que tomar un poco de todo líquido que trajera al rey para que el rey lo tomara. Esto lo hacía el rey para asegurarse que no lo envenenaran con ninguna bebida, fuera agua o fuera cualquier otra cosa. Y Nehemías, ese era su oficio, ese era su trabajo.
y cumplía con todo respeto y consideración al rey. Pero un día el rey notó que Nehemías, su rostro estaba triste. Y al rey le preocupó la tristeza de Nehemías. No tanto por Nehemías, sino por él mismo, porque su mente funcionó enseguida. Si Nehemías está triste y su rostro demacrado, es que bebió de algo que me trajo a mí. No le pasó nada de momento, pero ahora, hoy, viene triste. Y eso tiene que hacer el efecto del líquido que él me dio ayer. Y si a él le ha hecho efecto, a mí también me tiene que hacer el mismo efecto. Y si ese es el efecto de la muerte, estoy próximo a morir. Así que la preocupación del rey no era propiamente Nehemías, sino se preocupaba por él mismo, porque él calculó: muy pronto estaré en la misma condición que Nehemías. ¿Y por qué vienes con el rostro tan triste? Alabado sea Dios. Y allí Nehemías aprovechó para decirle al rey que un hermano de Nehemías, que había viajado a Jerusalén y había visto las condiciones paupérrimas del pueblo en la total pobreza, la ciudad de Jerusalén destruida, sus muros derribados por Nabucodonosor, las puertas de los muros quemadas. Y ese hermano le contó a Nehemías esa triste condición, y Nehemías se entristeció. Y cuando el rey le preguntó: ¿por qué estás tan triste?, Nehemías respondió: mi rey para siempre viva. Con eso ya le está diciendo que su tristeza no está relacionada con ningún mal proceder de Nehemías, que Nehemías quería que él siguiera saludable. Mi rey para siempre viva. Y añadió: ¿y cómo no voy a estar triste cuando mi hermano que regresó de Jerusalén me ha contado la condición del pueblo y de la ciudad, hogar de mis padres, y donde han enterrado mis padres? ¿Cómo no voy a estar triste ante un pueblo muriendo de hambre? Y el rey le preguntó: ¿y qué tú quieres? Que se ha hallado gracia en tus ojos y me das el permiso para ir a Jerusalén y ver a mi pueblo y a mi ciudad. Sería muy bueno para mí. ¿Y qué más pides? ¿Y cuánto tiempo necesitas? Y Nehemías le contestó: el tiempo. Entonces le dijo Nehemías: y qué bueno sería si me dieras una carta. Tengo que atravesar varias provincias del imperio. En cada provincia hay un gobernador. Y voy a pasar y a cruzar esas provincias. Me van a detener, me van a estorbar,
me van a mandar a regresar, dame una carta que yo pueda introducirme a los gobernadores, y si pudieran ayudarme para restaurar la ciudad de Jerusalén, pues sería muy bueno. Y el rey le dio la carta, y toda provincia que él cruzaba iba donde el gobernador, y veían ellos que él iba de parte del rey de todo el imperio, y le franqueaban el paso, aleluya, y le daban madera y le daban materiales para restaurar la ciudad de Jerusalén. Y el rey de Medo Persa le asignó un militar con un ejército para que lo acompañara y para que lo defendiera. Alabado sea el Dios de la gloria, porque Dios pone reyes y quita reyes. Y aunque Adán hipotecó la tierra a Satanás, pero Dios sigue siendo el dueño auténtico y legítimo de toda la creación. Sea su nombre glorificado. Aleluya. Y llegó a Jerusalén con su comitiva. No se dio a conocer enseguida. Estuvo oculto y de noche salía a inspeccionar la condición de la ciudad y a conversar con los pobres de la tierra. Sea Dios glorificado. Y reunió a un grupo de los hombres principales entre los judíos que allí quedaron, y habló con ellos y les dijo: es necesario que restauremos, que reconstruyamos la ciudad de nuestros padres, y donde está el templo, aunque también en su mayor parte destruido, pero sigue siendo el templo de Jehová nuestro Dios. Entonces esos ancianos hebreos respondieron a Nehemías: pues levantémonos y edifiquemos. Aleluya. Y qué precioso cuando el pueblo de Dios responde a la orientación divina comunicada a través de sus pastores. Que entre nosotros los pastores tienen que ser hombres íntegros, hombres honestos, hombres santos, hombres comprensivos, hombres pacientes, que no procedan como verdugos, pero sí como pastores. Bendecido sea el nombre del Señor. Y nosotros alabamos a Dios porque en esta obra, sea en el país que sea, los hombres que Dios ha llamado y ha traído a esta obra, si han llegado y no comprenden bien alguna cosa, muy pronto el propio Espíritu Santo empieza a bregar con ellos, aleluya, y a darles la formación que es menester tener para dar al rebaño el alimento, el consejo y la orientación que necesitan. Sea el nombre del Señor glorificado. Y cuando Sanballat, Tobías, Gesén y toda esa comparsa supieron que alguien había llegado a Jerusalén buscando el bienestar del pueblo hebreo,
ahí en Jerusalén y en la provincia de Judá, dice que se disgustó muchísimo. Sambayat era samaritano, una mezcla de hebreos y de asirios, y se molestó muchísimo, se disgustó de que alguien viniera preocupado por la restauración de la ciudad de Jerusalén, y que viniera preocupado por la pobreza y el desprecio y la persecución que sufrían los hebreos que allí quedaron. Y los que quedaron eran los pobres de la tierra, porque Nabucodonosor se llevó a toda la élite de los judíos, a los entendidos, a los sabios, a los de oficio, que podían ser útiles en el imperio babilónico, y dejó a los pobres, que solo sabían algo de agricultura. Y cuando Sambayat supo que alguien había venido buscando el bienestar de esos pobres que allí quedaron, y con el propósito de restaurar la ciudad y de restaurar el templo de Dios, este Sambayat se disgustó. Pero Nehemías, que había orado mucho después que su hermano le dijo las condiciones del pueblo allá en Judea y Jerusalén, él dedicó días de ayuno y de oración buscando la dirección de Dios, y Dios le dio su dirección, que fuera a Jerusalén. Por eso su decisión de ir a Jerusalén. Alabado sea el Señor. Y Sambayat se disgustó, pero como Nehemías era un hombre de oración, oró a Dios por la oposición de Sambayat. Y luego, más tarde, nos dice la palabra que Sambayat se encolerizó y protestaba públicamente y hacía propaganda en contra de Nehemías y en contra de los que querían restaurar la ciudad de Jerusalén. Hacía una propaganda terrible en contra del propósito de restaurar la ciudad. Bendito el nombre del Señor. Pero Nehemías tenía una llave maestra de resolver toda clase de problemas y de oposición. La llave que aún abre el cielo, la llave de la oración. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Y Nehemías oraba, y comenzó Nehemías a reconstruir las puertas. En el capítulo 3, ahí está la reconstrucción de las puertas. Y Sambayat se encolerizaba más, pero Nehemías, su respuesta era la oración. Y Tobías, el socio de Sambayat, ridiculizaba a Nehemías y a los que le acompañaban en la reconstrucción de los muros. Y Tobías decía en tono de burla: si una zorra se sube encima del muro, la zorra tumba el muro, queriéndole decir que lo que estaban haciendo allí no valía la pena, que si una zorra se subía, lo tumbaba. Ahora, ¿cuánto más ellos podrían tumbar el muro que levantaba Nehemías? Alabado sea el Señor.
y así se burlaban. Pero la respuesta siempre era oración. Amén. Y aunque sea una de estas oraciones, les leo, muy cortas por cierto, en el capítulo 4 del libro de Nehemías, los versículos 4 y 5. Y Nehemías oraba: oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio, y no cubras su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. Y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mas aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizáronse mucho más, y conspiraron todos a una para venir y consultar a Jerusalén y a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Así que la respuesta de Nehemías siempre era la oración. Luego Sanballat, Tobías y su comparsa conspiraron para atacar a Nehemías y a los que trabajaban con él en el muro. Y otra vez Nehemías oró. Luego Nehemías puso guardas y dijo al pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible. Y Dios frustró el propósito de los enemigos del pueblo de Israel, y la mitad trabajaba y la otra mitad velaba. Y el Señor nos dijo que veláramos y oráramos. No se debe velar solamente, ni se debe orar solamente. Hay que velar al enemigo, el enemigo de nuestras almas. Ninguna persona sobre la tierra es enemigo nuestro. Ahora, el que está detrás de ellos para inducirles a hacer lo malo, ese sí es nuestro enemigo, y nosotros somos enemigos de él. Y este que origina y fomenta todo mal, todo pecado en el mundo es Satanás, y contra él estamos peleando de frente en el nombre del Señor. Aleluya. Y no transigimos. En el mundo, Jesús dijo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros estamos del lado de la victoria, porque al frente de nosotros sigue el Cristo que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día y ascendió y regresó al seno del Padre.
y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros desde su trono eterno. Alabado su nombre. Aleluya. Es por ello que el cristianismo, que ha querido ser ahogado en sangre con 500 mártires en la era de los Césares y del Imperio Romano, 500 millones de cristianos fueron martirizados. Y luego, en el imperio papal de las llamadas Santas Inquisiciones, murieron 300 millones de cristianos que no negaron su fe en el Señor Jesucristo. Sea Dios glorificado. Aleluya. Amados, y la cosa seguía cada vez empeorando. La oposición de Sanballat, Tobías y su comparsa. La cosa seguía poniéndose más difícil. Alabado sea el Señor. Pero la respuesta de Nehemías siempre estaba acompañada de oración, e instruyó al pueblo que trabajaba todo alrededor del muro. Como los enemigos eran más numerosos, Nehemías tenía un ayudante consigo, y le llegaban a Nehemías noticias de que venían a atacar los enemigos, y Nehemías se movía de donde él estuviera y se ubicaba en el sitio a donde habrían de llegar los enemigos, y le decía a su ayudante: suena la trompeta. Y sonaba la trompeta, y todos los que estaban trabajando alrededor del muro corrían al sonido de la trompeta, corrían al lado de Nehemías, y todos unidos se enfrentaban a los opositores. Y el pueblo de Dios tenemos que estar siempre unidos. Y esta obra está en 35 países, pero no son 35 obras distintas. Toda esta obra es una obra. Todos mantenemos los mismos principios y la misma doctrina. Bendecido sea el Dios de la gloria. Aleluya. Y decir el movimiento misionero mundial en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Perú, en Europa, varios países de Europa, en el África, decir el movimiento misionero mundial en tal país está incluyendo toda la obra en los 35 países. Sea Dios glorificado. Y lo que sufra la obra en Colombia, lo sufre la obra en Puerto Rico, en Cuba y donde quiera que estamos establecidos sirviendo al Señor y ganando almas para el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Y luego en el capítulo 5 del libro de Nehemías, finalizando el 4, dice que ellos, los que trabajaban en el muro, no tenían tiempo ni siquiera para bañarse. Le daban todo el tiempo, de día y de noche, a la obra del Señor. Y nosotros tampoco, de las 24 horas del día,
Nos separamos 3 horas para celebrar un culto. Nosotros estamos trabajando a tiempo completo para nuestro jefe, el Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pastor tiene que ser así. Está en el culto, regresa al hogar, va al descanso. Pero ¿cuántas veces el descanso es interrumpido por una emergencia, por una gravedad, por un problema que se produce a las 3 de la madrugada? Y vienen y le tocan al pastor y llaman al pastor para que les ayude. Y el pastor, que es pastor, no se molesta, se goza en servir al Señor y servir a los hermanos. Bendito el Dios de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego en el capítulo 5 se produce un problema interno. Que había algunos que manejaban de algún modo algún dinero, y tenían algún dinero y prestaban dinero a los judíos más pobres. Entonces les cobraban un interés prohibitivo. Y se enteró Nehemías y los llamó a cuentas y les dijo que hacían el trabajo de los usureros y que la usura es condenada por Dios en la Biblia. Y les dijo más, y les dijo: yo traje dinero mío, economizado por mí, en mi oficio de copero, para el rey Artajerjes, y todo lo que yo traje, lo he invertido, y no voy a cobrar intereses, lo hago para Jehová mi Dios. Alabado sea el Señor. Y resolvió el problema interno. Y se producen problemas internos por falta de comprensión mayormente. Pero los problemas internos hay que resolverlos, hay que atenderlos en su comienzo, que no se forme un tumor y luego un cáncer que tenga el Señor que extirpar un miembro, un pastor. ¿Cómo? Es mejor que el asunto lo arreglemos cuando no hay, que no llegue el tiempo cuando no hay solución al problema. Bendecido sea el Señor. Les estoy trayendo estas cosas para que vayamos notando la firmeza de Nehemías. Sanballat, en un artificio, en una manera hábil, invitó a Nehemías a juntarse y celebrar una conferencia para resolver el problema. Y Sanballat mandó un mensajero a Nehemías, pidiéndole a Nehemías una conferencia, que se unieran los dos para hablar. La respuesta de Nehemías: yo realizo una obra muy grande,
Y yo no puedo ir a una conferencia porque la obra cesaría, se dejaría de trabajar. Y aquí tenemos que trabajar. Y estamos trabajando. Y no puedo ir a conferencias. Y le llevaron el mensaje a Sambayat. Y Sambayat mandó a un segundo. Y al segundo mensajero, la respuesta de Nehemías fue la misma. Y a un tercero, y a un cuarto. El cuarto mensajero le dijo que lo iban a matar, que fuera con él y se metiera en el templo, porque lo iban a matar esa noche. La respuesta de Nehemías: ¿quién que fuera como yo habría de ir al templo para escapar de la muerte? Que muera si tengo que morir, pero yo no iré al templo con ese propósito. No estaré allí, porque Sambayat había alquilado un falso profeta, y entonces lo mandó con una carta, la quinta vez, pidiéndole a Nehemías que se reuniera con Sambayat para hablar del problema de la reconstrucción de los muros. Y Nehemías tampoco fue, oró a su Dios y no fue. Repito que Sambayat era samaritano, era mitad hebreo y mitad asirio. Nosotros nos mantenemos como hasta ahora, sin estar en conferencias ecuménicas, donde hay de todo y para todo. Y no hemos ido a ninguna. Y somos invitados. Pero al ver que en esas reuniones ecuménicas, que hay una mezcla de todo, en Ginebra ha dicho que ya no hacen falta misioneros, que cada quien se quede con la religión que tenga, que sea una religión pagana, que siga con su religión pagana. No hace falta que vayan misioneros. ¿Y cómo uno puede reunirse con personas que dan por buenas todas las religiones paganas que son de inspiración diabólica, que sus sacrificios, de muchas de ellas, la mayoría de ellas, son sacrificios humanos, que sus dioses son animales, como en la India el dios de ellos es una vaca? ¿Y quién como nosotros, que nos postramos ante el Dios Todopoderoso, nos podemos postrar delante de una vaca? No hemos ido, y en el nombre del Señor no nos mezclaremos en esa varaunda de creencias falsas y de evangélicos que ignoran al Señor y echan a un lado al Señor para reunirse con los que liderean religiones falsas. No lo haremos,
en el nombre del Señor. Seguiremos trabajando como Dios nos guió desde el principio. Y yo he sido invitado a grandes reuniones donde están las figuras principales de ese estado. Y están un grupo de más de 300 pastores de todas las denominaciones. Y lloré al Señor pidiendo su dirección. Pero no recibía respuesta del Señor en ningún sentido. Y los días pasaban. Me habían invitado formalmente con una carta. Luego que no recibían mi respuesta, empezaron a llamarme por teléfono. Yo estaba ausente. Llegué en esos días. Vino otra llamada. La atendí. Y le di mi respuesta. Y fui honesto en darle mi respuesta. Lo lamento. No puedo ir. Yo no estaba enfermo. En mi salud yo podía ir. No tenían que llevarme. Yo podía conducir el automóvil. No tenían que rogarme. Ya yo sabía, aunque el Señor no me hubiese contestado, yo sabía lo que el Señor quería que yo hiciera. Sin recibir respuesta de Él. Porque para mí, cuando el Señor no me contesta, para mí es no. Si Él no me da su dirección expresa, clara, yo no voy a ningún sitio. El silencio del Señor para mí es no. Y no fui. Y luego, pues, que ellos celebraron su asunto allá. Yo le pregunté al Señor, Señor, sería mucho pedirte, ya que ese asunto pasó. ¿Por qué, Señor, tú no me contestaste? Porque el Señor sabía que su silencio para mí significa no. ¿Por qué no me contestaste? Al no contestarme, pues para mí es no. ¿Pero por qué? Entonces, el Señor en mi espíritu, el Señor me contestó dándome una visión, pero no con estos ojos, ni abiertos ni cerrados, en mi espíritu. El Señor me trajo la escena de la reunión. Y llegó el turno de la predicación. Y me entregaron el proscenio. Eso fue en la visión, en mi espíritu. Y yo mismo me escuché en esa visión en mi espíritu. Yo estaba despierto, yo no estaba dormido, pero Dios me daba esa visión en mi espíritu. Y en nosotros lo real es el espíritu, no es el cuerpo. El cuerpo se desintegra, pero el espíritu es eterno. O está en la eternidad perdido en el lago de fuego, o está en la eternidad gozando con Dios en su presencia.
Y cuando empiezo a hablar en la visión, saludé a la figura principal del país, saludé al presidente del Senado, estaba allí, al presidente de la Cámara de Representantes, estaba toda la jerarquía del gobierno. Y todos los que estaban allí, senadores, representantes, jueces, y los pastores, más de 300. Y yo me escuché diciendo, después que saludé a todos, me escuché diciendo que yo entendía que toda la concurrencia allí no necesitaban escuchar un sermón más. Que lo que Puerto Rico necesita, como también todo el mundo, son rodillas dobladas en la presencia de Dios, clamando a Dios por la situación en Puerto Rico y en todo el mundo. Y les dije, y esta noche yo la voy a pasar de rodillas desde las 10 de la noche hasta el amanecer. Yo la voy a pasar de rodillas hablando con el Señor y orando por Puerto Rico y por todo el mundo. Y si alguno desea acompañarme, pues nos veremos en el trono de la gracia, comenzando con el señor gobernador. Todos los que quieran escojan una hora, si no quieren toda la noche como lo voy a hacer, pues escojan una hora, o media hora, o 15 minutos, o 5 minutos que sea, sobre sus rodillas y con la palabra de Dios en sus manos, pidiendo al Dios Todopoderoso que mire a nuestro Puerto Rico con piedad y misericordia, y mire a todo el mundo y derrame su presencia y su bendición y la unción del Espíritu Santo sobre todo hombre de Dios alrededor del mundo, orando también sobre sus rodillas y proclamando el mensaje de salvación y vida eterna. Y en la visión, mientras yo decía eso, veía caras arrugadas, veía caras enojadas, veía muchos ceños muy fruncidos. Y yo como que entendía lo que ellos pensaban. Ya nos echó a perder la fiesta. Nos ha dañado todo el ambiente. Y allí había muchos pastores mundanos también. Y pensaban lo mismo. Y hacían las muecas de los inconversos. Entonces hubiese sido una pérdida de tiempo, hubiese sido lo que el Señor dijo, echarle las perlas a los cerdos. Y por eso el Señor se compadeció de mí y no me dio respuesta, como Él sabía que su silencio para mí significa no, pues Él se mantuvo calladito. Y mi silencio, Él sabe lo que significa. Y no fui, y gloria a Dios que no fui. Amén. Los Sambayat y los Tobías y los Gesén, que son creyentes chamuscados, no nos pueden ayudar en nada, ni tampoco reciben la ayuda que nosotros quisiéramos darle. Alabado sea el nombre del Señor.
Aleluya. Bendito el nombre del Señor. De modo que Nehemías terminó un trabajo que había durado años en hacerlo. Lo terminó en 52 días. Porque el Señor redobló, triplicó las fuerzas de esa gente que trabajaban allí. Amén. Y trabajaban de día y de noche. Y ni se bañaban. Aleluya. Porque estaban realizando la obra de Dios. Y nuestro tiempo es todo del Señor. Y Nehemías mantuvo su firmeza. Cuando vino el brujo ese que alquiló Sanballat, Nehemías lo despachó. Amén, hermanos. Y tenemos que tener también discernimiento espiritual para no dejarnos seducir ni engañar, sino estar firmes en la palabra de Dios. ¿Sí oyó el ruido que hizo? Y aún alguno de nosotros que algún día se extraviare de la sana doctrina, esta obra seguirá fundamentada en la sana doctrina. Y esa persona que se marea con interpretaciones falsas y humanas, Dios, de un modo o de otro, lo sacará de esta obra, sea por la vida de la muerte o por la vía de la muerte, o sea por cualquier otro medio que el solo Dios verdadero, todopoderoso y soberano escoja hacerlo. Eso le toca a Él, y Él sabe hacer todas las cosas bien hechas. ¿Cuántos damos gloria y alabanzas a su nombre? Y como en los días de Nehemías, Dios necesita hombres y mujeres firmes. Tanto el pastorado como la feligresía, todos firmes. Porque Dios prospera tanto esta obra, una obra prácticamente sin recursos económicos, porque Dios la lleva adelante. ¿Por qué en Bogotá hay una misión que vino hace 50 años y todavía tiene la única iglesia que fundaron cuando llegaron? ¿Por qué 50 años transcurren y ese concilio tiene una solita iglesia? ¿Por qué será? ¿Y por qué será que en el 63 esta obra llegó aquí a Colombia? ¿Y por qué será que hoy hay unas 440 congregaciones? ¿Por qué será? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros no tenemos plata para comprar conciencias. Y si la tuviéramos, tenemos conceptos muy elevados de la obra de Dios. Si tuviéramos el dinero, no compraríamos conciencias, no compraríamos congregaciones, no compraríamos pastores, como es lo común y corriente de personas y organizaciones que no cuentan, no tienen el poder de Dios, el Espíritu Santo operando en medio de ellos. Y no logran
lo que no pueden hacer. Entonces compran conciencia. Pero con la ayuda del Dios Altísimo, esta obra seguirá adelante hasta el levantamiento de la iglesia. Sea el nombre del Señor glorificado. Y en el resto de los países, en estos cortos años, unos 28 años nada más, Dios ha levantado más de 1000 congregaciones. Y muchas con los templos propios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y el programa radial Impacto Evangelístico transmitiéndose por unas 150 emisoras que alcanzan 117 países. Una sola emisora cubre todo Centroamérica y todo Suramérica. Tiene una antena hacia el sur y el mensaje llega hasta la Patagonia, en lo último de Argentina. Y de allí recibimos correspondencia. Alabado sea Jesucristo. Y tiene una antena que mira hacia el este, que cubre toda Europa, penetra en el Asia, pasa de Moscú para allá, y luego redondea y cubre todos los países del norte de África. 117 países siendo alcanzados solo por esa emisora. Alabado sea el Dios de la gloria. Pronto Impacto Evangelístico se radiará en otro país europeo, en Bélgica. Gloria a Dios. Y también en Francia. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Porque este mensaje auténtico de poder de Dios tiene que arropar el mundo. Aleluya. Y es muy triste que predicadores evangélicos que le han dado la vuelta al mundo en las ondas radiales por satélite hayan descuidado lo que Dios les ha dado. Y hoy su testimonio esté por el piso. Pero con la ayuda del Señor, esta obra mantendrá su testimonio, un testimonio limpio. Y estaremos velando y orando como Nehemías. Y cuando se produce uno de esos casos, acudimos y extirpamos el tumor. Alabado sea el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Otro hombre firme, el apóstol Pablo. No tenemos tiempo, pero Pablo, un hombre firme. Él escribe 3 listas en 2 de Corintios, porque la iglesia en Corinto era cerrera, hacía sufrir mucho al apóstol. Pablo guardaba un secreto que a nadie había dicho jamás. Lo guardó en su corazón por 14 años, pero se vio obligado a comunicarlo por escrito en 2 de Corintios a la iglesia de Corinto. Cuando él dice, conozco un hombre,
Si en el cuerpo, no lo sé. Si en el espíritu, no lo sé. Que fue ascendido al cielo, al tercer cielo, al paraíso. Y allí oyó cosas y vio cosas que no se pueden contar. Cosas maravillosas que uno no encuentra frases para explicarlas. Y entonces él se identifica que ese hombre fue él y reveló su secreto. Porque esa iglesia testaruda, desobediente, acusadora, que acusaba a Pablo de muchísimas cosas que eran falsas, de toda falsedad, él tuvo que defender su ministerio ante esa congregación dedicada a la oposición al apóstol Pablo. Un hombre valiente, en naufragios, azotado, 3 veces azotado, con el azote que azotaban los judíos, con bolitas de plomo al final de cada cordoncillo. Muchos padecimientos, pero mientras más padecía, más Dios se glorificaba en él. Porque a nosotros nos es dado no solo el creer en Cristo, pero también ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene que completar los padecimientos de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Y si a la cabeza hicieron tantas cosas, ¿qué no harán con el cuerpo? Nadie se debe quejar de que sufre, que padece. Lo que uno debe hacer es gozarse, gozarse, no enojarse, gozarse. No hay tiempo para decirle lo que hemos padecido, pero no hay tiempo, mucho menos tiempo, para decirle como Dios nos ha bendecido y nos ha vindicado y nos ha defendido y nos tiene en pie, como tantos otros han caído en vergüenza y en deshonor. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. Aleluya. Amados, firmes, firmes, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gloria a Dios. Esta noche es noche de renovar nuestros votos delante de Dios. Aleluya. Esta es noche de nosotros todos hacer un pacto con el Señor, de guardarnos a nosotros mismos para que Él nos guarde, y hacer un voto de mantenernos firmes en el Señor, firmes en su palabra, firmes en la doctrina, firmes en la obediencia, firmes en todo aquello que propenda al engrandecimiento de la obra del Señor, para escuchemos al Señor dándonos la bienvenida en el cielo. Ven, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor.
Y la recompensa no está aquí en la tierra, la recompensa está allá en el cielo. Que en un sentido, y esto es muy, y lo digo con mucha reverencia, en un sentido, al ser el cuerpo de Cristo, no de palabras, porque va a haber unas bodas en el cielo. Rebeca y yo estamos juntos, pero no de palabras. Ah, pues ven conmigo y vámonos ya. No son palabras, son pactos, compromisos que nos dimos el uno al otro en la celebración de las bodas, que las recuerdo como esta noche. El Espíritu Santo estaba allí presente. Se celebraba la ceremonia y Rebeca y yo, llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y el pastor que nos casaba, lleno del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y esa noche el ambiente era tan bello que 8 almas vinieron a los pies de Cristo. Alabado sea Dios, pues en el cielo se va a celebrar una boda que no es de palabras, ya eso está anticipado, ya eso está escrito en el libro de Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Y aunque parezca una cosa que no se puede entender, pero es la realidad. Donde esté Cristo, estará su iglesia. Cuando Cristo venga en su segunda venida a la tierra, que ahora viene no como un infante, ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para poner orden en esta tierra desordenada. Alabado sea el Señor. Pues esa boda tiene un significado muy grande y es un compromiso y es una realidad, como es una realidad el matrimonio, que no hay juez, ni hay corte, ni hay hombre, ni hay sistema que pueda romper el matrimonio. Lo pueden deshacer, pueden divorciar, pero Dios no divorcia. Dios más bien nos une más. En la iglesia va a haber unas bodas entre Cristo, la cabeza de la iglesia, y el cuerpo, la iglesia, redimida por la sangre de Cristo. Y esas bodas no son una ficción, ni son un entretenimiento, es una realidad. Y uno ni se atreve uno a expresar esa realidad. Pero donde esté Cristo está la iglesia, donde se sienta Cristo se sienta la iglesia. Dice que nos sentaremos en tronos. Amén. Donde vaya Cristo va la iglesia. Y ya dije que Él regresará a la tierra con su iglesia. Y en ese sentido, en esa unión tan real
pero que tuyas relaciones no son las relaciones del matrimonio humano, son relaciones espirituales, divinas, como la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo no digo que será así exactamente, porque uno no entiende muchas cosas, pero en un sentido, la iglesia viene a ser parte de lo que Lucifer intentó hacer por la fuerza. Él quería ser semejante al Altísimo. Lucifer no quería ser más que Dios. Lucifer, que era un arcángel, quería ser semejante a Dios, es decir, igual a Dios. El plan de él era que no hubiera un trío de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hubiera un cuarteto en el cielo, 4 dioses. Eso era lo que él quería. Pero él no quería destronar al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Él quería otro trono, un cuarto trono. Y eso le costó a él que el mal que existe hoy en el universo de Dios se debe a que el mal se creó, se produjo en Lucifer. Así lo dice la Biblia, que no es que estar buscando dónde surgió el mal y de dónde viene el mal, si es de otro planeta, no. Nació con Lucifer, que luego es el diablo, adversario. Él lo quiso por la fuerza, porque él hizo política en el cielo. El primer político fue el diablo en el cielo. Él hizo política. Cuando usted lee en su contratación, él estaba ya haciendo contratos. Tú vas a ser mi ayudante, tú vas a hacer las veces de este o de otro, de otro. Yo actualmente soy el director de la música en el cielo, porque Dios, antes de crear a Lucifer, dice la Biblia que hizo los instrumentos que Lucifer iba a tocar para la música en el cielo y los himnos en el cielo. Si usted escudriña y usted lee y usted ve que dice que cuando él pecó y desobedeció a Dios, lo primero que Dios lanzó del cielo fueron los instrumentos que tocaba Lucifer para las alabanzas a Dios, y echó a Lucifer del cielo. Y no le dijeron: mire, señor diablo, váyase de aquí. Satanás o Lucifer dijo: yo ascenderé, yo subiré, yo me sentaré. Hizo 5 declaraciones arrogantes, y Dios le contestó: yo te lancé, yo te tiré, yo te arrastré, yo te vomité. Aleluya. Yo no sé, yo puedo estar aquí hasta la mañana, pero los hermanos que tienen que viajar ya a las 9, buses de la ciudad, ya casi todos se han ido, y yo creo que los que estamos aquí podemos quedar 5 minutos más. ¿No es así? Bendito el nombre del Señor. La arrogancia de Lucifer, allí se produjo el mal, y Dios botó a Lucifer con sus instrumentos para que se fuera con su música para otra parte. Y hoy es muy triste que haya tantas congregaciones cantando supuestos himnos con la música del diablo. Parece que no se oyó bien. ¿Se oyó bien?
santos dicen, toda la música es de Dios. La música es de Dios. Hay música de Dios y hay música del diablo. La música de Dios es santa. Conduce al pueblo a la alabanza y a la adoración al que merece toda adoración, nuestro Dios. Y la música del diablo es una música desordenada, es una música sensual, es una música que aviva las pasiones carnales. Y esa música en las iglesias, aunque tengan letra evangélica, sigue siendo música del diablo. Porque esa música, en vez de conducir al pueblo a profundizarse en la vida espiritual y a adorar a Dios, la música satánica siempre tiene un ritmo contagioso que mueve a los que están en eso, inclusive en las congregaciones, los mueve, los guía a las pasiones carnales y sexuales. Y en ninguna congregación nuestra debe cantarse nada que tenga la música de Satanás, porque es una invitación que se le está haciendo a Satanás para que bregue con las pasiones de la gente. Bendito el nombre del Señor. Salsa, merengue, rock and roll, himnos con esos ritmos. Eso es espantoso, eso es miserable, eso es condenable. En la congregación se siguen infiltrando esos instrumentos del diablo. Nosotros debemos cantar, sí podemos cantar coros avivados, pero no coros con ritmo de merengue ni con ritmo de rock, porque eso nos identifica con los rockeros. Y en la obra de Dios todo tiene que ser como que es dedicado a un Dios santo, santo, santo. Y Dios botó a Satanás del cielo, porque ya el ritmo que le iba a dar a las alabanzas a Dios en el cielo iba a ser rumba, ritmo de rumba, porque ya había caído, ya era malo, ya era perverso, y en el cielo no puede entrar el mal. Y dice en Apocalipsis que allí no entrará ninguna cosa sucia que hace abominación y mentira, sino solamente los que están lavados. ¿Me oyó? Los que están lavados, los que no tienen la suciedad de la música del diablo, los que están lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Puestos de pie, alabemos a Dios y adorémosle.